Hola, bienvenido a este nuevo y breve proyecto en forma de podcast llamado El Panóptico. No creas que somos todos unos eruditos por este nombre tan presuntuoso. En realidad surgió a partir de un tema tocado en clase por un profe muy cool. Básicamente es algo con lo cual puedes ver todo. Está denso, ¿no? La verdad sí está denso. Ya sabes cómo le gustan estos temas a los teóricos de lo social, y por eso mismo nos hemos tomado el atrevimiento de iniciar este proyecto, motivados por las intrépidas movidas de youtubers y estandoperos en este movimiento vanguardista dentro de Internet. No solo estamos aquí para hacerte pasar un rato ameno y entretenerte, queremos hacerte reflexionar y pensar sobre los distintos temas que abordaremos. Así es, mi buen Javi. Queremos que reflexiones desde una visión social y sin términos pretenciosos, para que tampoco te asustes y creas que estamos bien densos. Antes de introducirte más choro mareador y rellenar los minutos del podcast que todavía nos faltan, intentaremos presentarnos brevemente contigo. Espero que la mayoría que nos esté escuchando no nos conozca, y si lo haces, no hagas spoilers. Mi nombre es Javier con X. Pues yo soy Aranza con Z. Badumts. No te burles de mi bello nombre. En fin, soy un estudiante en la licenciatura de Psicología en ISTA Harvard. Espera que no todos nuestros oyentes ubican esa jerga iztacalteca, Javi. Bueno, está bien, solo que no quiero aburrir a nuestra bella audiencia con el mucho texto que estamos presentando de inicio. Como te decía, mi nombre es Javier, tengo 21 años, soy estudiante en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y una de las prácticas que curso es psicoanálisis y teoría social. Esto que te acabo de decir es una de las razones por las que te estoy hablando. Te estamos, Javi, en plural, por favor. Pero bueno, ya te decía yo que mi nombre es Aranza y te comparto que tengo 23 años. También soy estudiante de psicología en la poderosísima FES Iztacala y junto con Javi curso la misma práctica. Soy Sagitario con ascendente lunar en Géminis y por si andas en la onda de las personalidades MBTI, soy ENFP. Ahora, aguanta. Ya que andas tan encarrerada, hasta podrías decir la hora en que naciste, para que te saquen tu carta astral o algo así. Ahora entiendo por qué no nos toman en serio a los psicólogos. Estoy bromeando, Javi. Recuerda que nuestra universidad es súper conductista y Skinner es su pastor. Amén. En eso tienes toda la razón. Maldito sistema centralizado en la ciencia. Pero creo que ya fue mucho hablar de nosotros y de la escuela. Hay que centrarnos en la presentación del podcast más breve y fantástico del año, ¿no crees? Aún no, Javi, te estás adelantando demasiado y todavía sobran muchos minutos por rellenar. Está bien. Ya que aún tenemos tiempo de sobra, vamos a darte un mayor contexto de cómo surgió la idea de el panóptico. ¿Quieres iniciar tú con esta bella historia, Ara? Claro que sí. Me encanta ser la vocera de la verdad. Como bien te comentábamos, nosotros nos inscribimos en la práctica social desde la perspectiva del psicoanálisis y la teoría social. En esta práctica cabe mencionar que antes de la era COVID-19, los alumnos se dedicaban a prestar sus servicios y a adquirir experiencia en diversos escenarios como centros comunitarios, centros de integración juvenil y también acudían a ciertas comunidades para trabajar con menores de edad. Todo sonaba muy cool, ¿no? Pero todo cambió cuando la nación del cobicho atacó. Por lo tanto, tuvo que cambiar, por lo que era muy riesgoso que los alumnos fueran a sus escenarios de práctica, ya que en otras materias y prácticas incluso acudían a los hospitales. Así que nuestro profesor Carlos se le ocurrió una idea, en la cual nosotros debíamos de crear un proyecto que tuviera una relevancia social y que ocupáramos el horario de clases para trabajar en ello y no solo leer. Luego entonces, durante una clase, cuando el profesor planteaba los posibles proyectos en los que podríamos trabajar a través de diversas plataformas digitales, le mandó un mensaje por WhatsApp a Javi proponiéndole la idea de hacer un podcast. Sí, justo estaba pensando lo mismo. Recuerdo estar en mi cuarto y recordar, ¿qué sería bueno hacer en este caso? Y en eso me llegó tu mensaje donde decía algo así como, hay que hacer un podcast, ¿no? Emoji de ojitos. Justamente pensé, creo que es lo que requiere menos esfuerzo, entre comillas, pero puede salir muy chido. Creo que en el punto que habías dicho sobre menos esfuerzo, no tenías idea sobre ello realmente, ya que como hemos podido observar a lo largo de este proceso, tuvimos que acomodar nuestros horarios, leer muchos textos para poder tener bases sobre los temas que abordaremos, e incluso nos tardamos horas, en verdad, horas en hacer nuestro cronograma que nos confundía muchísimo. Tienes toda la razón. Realmente no pensaba o no conocía
cómo se elabora un podcast. Creía que todo iba a ser tan sencillo como lo hacen ver en La Cotorrisa o algún otro podcast de un estandopero fracasado. Pero ya fue mucha info sobre el contexto del proyecto. Ahora te queremos compartir cómo surgió nuestro nombre. La elección del nombre fue un proceso que honestamente se nos complicó, pues al inicio no teníamos ni la más remota idea de cómo llamarnos. Pasó prácticamente un fin de semana desde que elegimos los temas a tratar para que pudiéramos elegir nuestro nombre. Y pues en lo personal me puse a pensar mucho en las clases que habíamos tenido con el profe Carlos, en donde en una lectura hace mención de la idea que tenía Foucault sobre el panóptico y su relación con las instituciones. Y ¡pum! ¿Qué pienso? ¿Qué tal si nos llamamos el panóptico? Durante esos días de arduo trabajo para encontrar el nombre, quedamos en hacer una videollamada y platicar las ideas que teníamos. Si te soy sincero, no tenía ninguna idea e iba con cero expectativas para aportar, pero como te dijo Ara, algo la iluminó y recordó lo del panóptico. Obviamente yo no me iba a negar a esa gran idea, es más, a mí no se me había ocurrido nada en esos 30 minutos de plática, pero me resultaba revelador el nombre y coincidimos en que así tendría que llamarse el podcast. Ahora, te voy a explicar qué significa, de la forma en la que nos explicaron a nosotros. Abre tu navegador de preferencia, vete a la sección de imágenes y comienza a teclear. Panóptico. Verás unas construcciones de forma hexagonal y voilà, eso es. Pero ya, ahora sí. Era un tipo de arquitectura carcelaria ideada por el filósofo utilitarista Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII. Así es, su nombre viene de la raíz griega verlo todo, panopticon, y como su propio nombre indica, se basaba en una construcción circular opaca por su cara exterior y transparente por su zona interior, de forma que, colocando una torre de vigilancia en medio, se podría vigilar a todos los presos a la vez con un mínimo consumo económico y personal. ¿Ves? Tremendo nombre, ¿no? Elegimos esta palabra como título porque en el siglo era la construcción perfecta para observar y de cierto modo formar subjetividades del pensamiento a placer. Parece como un plan para conquistar el mundo. Además, suena chido, porque para Foucault la sociedad está sumergida en una sociedad disciplinaria, que controla el comportamiento de sus miembros mediante la imposición de la vigilancia. Y en cuanto a su relación con la psicología y teoría social, es aquí donde toma la relevancia la psicopolítica, donde cierto poder político y económico nos controla sin que seamos capaces de advertirlo. Ahora sí, ya basta. Mucho texto. Es momento de lo bueno. Muy bien, ya que tanto insistes, vamos a presentarles de qué tratará este podcast. Continuando con el tema que nos tiene aquí, desafortunadamente la pandemia de COVID-19 ha sido la causante del cambio drástico que ha tenido que pasar la humanidad. Ay, qué intensa me escuché durante el año 2020 e inicios del 2021. Sin duda, en un inicio no se dimensionaba el impacto que tendría en la cotidianidad de las personas, pero conforme transcurrían los días, eso cambió de manera forzada. Hace un momento Ara te brindó un breve contexto del terrible año que hemos vivido. Ahora te hablaré un poco más sobre las intenciones del proyecto. Además de ser parte de nuestra calificación de la práctica, es una forma de compartir lo que hemos aprendido en el transcurso del subsemestre. Durante este periodo, notamos que muchas personas iniciaron podcast, algunos con la finalidad de compartir conocimiento y otros tienen una intención de entretener. Pero algo que tienen en común es el deseo de interactuar con los otros a pesar de la distancia a través del uso de tecnologías y herramientas actuales. Efectivamente, y es que las personas requieren interacción constante con nosotros. Y justo ahora que la mayoría, y digo mayoría entre comillas, se queda en casa para evitar mayores contagios, es imposible reunirnos como antes lo hacíamos, lo que nos ha obligado a buscar alternativas para no sentirnos tan solos. Y qué bueno que hablas de esto, porque justo es de lo que hablaremos el día de hoy, de la pandemia. Cabe aclarar que aquí no vas a escuchar datos estadísticos sobre los contagiados, hospitalizados, muertos o recuperados en el país. Tampoco información alarmante que afecte tu estado emocional, sino que intentaremos mostrarte lo que ha seguido ocurriendo en otros ámbitos, porque el COVID llegó para quedarse, pero lo demás no se detiene. ¿O sí? Exacto, y honestamente queremos que este podcast sea un espacio personal entre tú, Javi y yo. Es por ello que te contaremos los cambios que hemos sufrido junto con nuestras familias, más que nada para romper más el hielo. ¿Quieres iniciar tú, Javi?
Pues va, gracias por cederme la palabra. Mi rutina pre-COVID, cuando iba a la FES, era despertar a las 5 de la mañana para meterme a bañar y llegar puntual a mis clases de las 7. Tomaba el metro y sinceramente tan temprano no había mucha gente y era algo más ameno viajar sentado. Tenía que hacer los transbordos para poder subirme al suburbano a tiempo y no retrasarme más. Recuerdo que caminaba del suburbano a mi bella FES. Todo esto pasaba mientras sonaba una musiquita en mis audífonos y llegar a desayunar unos ricos trozos de melón o papaya al salón. Convivía con mis amigos y compañeros, me distraía en clase, a veces tomaba algunos apuntes, de vez en cuando, muy de vez en cuando, participaba. Al salir de la escuela, si tenía suerte, tomaba el camión que me llevaba a la raza de la línea amarilla. Y si no me iba nada más, y si no me iba nada más en metro, caminaba por el bello y descuidado túnel de la ciencia. Transbordaba al metro de la línea 3, que por cierto estaba atascadísimo de gente, hasta llegar a mi destino y por último caminaba a mi casa. Llegaba a comer o recostarme un rato para hacer tiempo y poder ir al gimnasio con mi buen amigo Jafet. Realmente no me gustaba ir a hacer ejercicio, era más por la convivencia que tenía con él. Poder platicar sobre cualquier tema era muy ameno. Cuando terminábamos, caminaba a mi casa, llegaba a hacer tarea, adelantar algunos trabajos o leer. Ya por último, cenaba algo y me iba a dormir como a las 11. Claro, si era viernes eso cambiaba un poco, porque me iba a beber con algunos amigos, aunque sea un ratillo, para el desestrés universitario. Además, cuando no eran días comunes, salía con mis amigos de la secundaria o con amigos que viven por mi casa. Otros días, saliendo de mis clases, me encontraba en un punto medio con mi novia. Como escuchaste, tenía una rutina más o menos normal, pero yo estaba muy acostumbrado a no estar en mi casa, al igual que mis padres. Y la verdad, estar mucho tiempo en un departamento del Infonavit puede ser desgastante. Ahora mi vida es diferente, pero demasiado. Es algo que nunca pensé que pasaría. Por un lado, me despertaba como 20 minutos antes de desayunar y estar despabilado para mis clases matutinas. Esa magia se terminó poco después. Eso puede sonar muy bien ya que me despertaba como a las 8, pero un problema que tenía era el maldito insomnio. Me dormía alrededor de las 3 de la mañana, además que dejé de hacer ejercicio. Otra cosa importante, en realidad nunca tuve con mis papás por estar tanto tiempo conviviendo algún problema, pero yo no me sentía cómodo en el departamento. Me percibía limitado en lo que quería hacer en ese momento y nuestros horarios no se acoplaban. Y esto en ocasiones traía malentendidos. De cierto modo, me ayudó a conocer mejor a mi mamá y al quedarme en casa hizo que tuviera un poco más de tiempo para mí y poder jugar Warzone casi diario. No soy pro player, pero fue algo que me ayudó a conectar con dos amigos a los cuales aprecio bastante. Definitivamente extraño la vida que tenía antes, pero considero que no todo es malo y que incluso antes de la pandemia no todo era color de rosa. Ahora, ¿cómo era tu vida antes de esto ahora? Y también quiero saber cómo fue tu cambio a raíz de la COVID. Pues, ¿qué te puedo contar? Mi rutina consistía en levantarme a las 5:30 de la mañana para poder arreglarme y desayunar, con la finalidad de llegar a mis clases de las 7 de la mañana en la facultad. Una vez que terminaba de desayunar, emprendía camino de dos maneras, en transporte o en carro, dependiendo del día de la semana en la que me encontrara. Honestamente, no siempre he sido una gran estudiante porque siempre he trabajado al mismo tiempo que estudio. Por lo tanto, no leía todas las lecturas, pero de alguna manera siempre lograba realizar participaciones coherentes con los temas que se trataban en clase. Realmente la universidad era mi forma de escape de la casa, pues disfrutaba de sobremanera la compañía de mis compañeros, las charlas en los pasillos y de vez en cuando solía recostarme en los pastos y pues eso sí es que no habían clases. Una vez concluido el horario escolar, comía en la escuela y me dedicaba a hacer mis tareas en la biblioteca, o me iba a casa a comer y descansar un rato, pues a las 7 de la noche comenzaba mi turno en el gimnasio Pipiris Nice donde trabajaba hasta las 11 de la noche. Y cuando acababa mi jornada me dirigía a casa a cenar y dormir las pocas horas que quedaban antes de iniciar otra vez. Realmente no tenía tiempo o espacio para ir a los lugares de recreación con los que disponíamos en la universidad, así que todo era muy simple y rutinario para mí. Y ahora, a casi a un año del encierro, mis actividades sí han sufrido cambios muy drásticos, en donde hay tanto ventajas como desventajas.
Una de las ventajas es que ya no tengo que levantarme a las 5:30 de la mañana para ir a la universidad a tomar clases. Ahora me levanto a las 7 o a las 8 de la mañana, dependiendo mucho a qué hora inicien las Zoom clases. La verdad es que paso la mayor parte del día frente a la computadora porque, eso sí, los trabajos escolares se han vuelto un poco más pesados. También suelo preparar el desayuno para mí y mi abuelo en lo que las clases siguen su curso. Incluso suele ser oyente de estas clases y hasta hace bromas a veces de lo que llega a escuchar, o incluso se burla de mis profesores. Su clase favorita fue teoría en social y adoró mucho al profesor que la impartía. ¿Puedes creerlo? Otra cosa que cambió es que en su mayoría soy yo la que sale a hacer las compras o va a la farmacia a comprar medicamentos, e incluso me convertí en mis tiempos libres en chofer de la familia. A esto me refiero con que soy yo quien lleva a mi hermano y abuelo a sus citas médicas en algunas ocasiones. Otras veces acompaño a mi mamá a recoger cosas y rara vez llevo a mi tío a su oficina cuando le solicitan acudir y mi mamá no puede hacerlo. Respecto al trabajo del gimnasio, debido a que soy parte de la población vulnerable, me dediqué un tiempo a hacer home office, pero con lo del semáforo rojo tuvieron que cerrar nuevamente las puertas y mi sueldo disminuyó hasta el 80%. La verdad considero que ha sido una época un poco difícil y estresante, pero hasta cierto punto me siento tranquila de que en mi familia hemos seguido las normas de cuidado y ninguno de nuestros seres queridos ha tenido COVID hasta el momento. En cuanto a mis amistades, a mediados de la pandemia sí llegué a ver a uno que otro amigo, tomando siempre nuestras precauciones, pero luego con las clases y mis actividades en el hogar dejé de frecuentarlos físicamente. Por lo tanto, si me es posible, luego hago llamadas por Zoom con amigos, solemos ver películas en Netflix o Disney Plus y hablamos constantemente por chat. Y así ha sido un poco mi vida a lo largo de la pandemia, Javi. Y seguramente te preguntas, ¿por qué te contamos todo esto? Definitivamente la vida no ha sido igual para ti ni para los demás. Realizando un análisis de nuestra situación, nos dimos cuenta que, debido a ciertos privilegios con los que contamos, tenemos la oportunidad de estar hablando el día de hoy contigo. Pero lamentablemente hay personas que no gozan de las mismas condiciones, por mínimas o sencillas que éstas sean percibidas. Así como nosotros hemos afrontado la pandemia con ciertas dificultades o características peculiares, otras personas ya ni siquiera pueden contar los cambios por los que fueron atravesando. La finalidad del panóptico es que tanto te puedas identificar un poco con nuestro discurso, así como también puedas tener un panorama más amplio del otro lado de la moneda y la forma en que se ha visto afectado. Es por ello que los temas que tenemos pensados abordar estarán relacionados con el cine, el trabajo, la educación, el amor propio, las relaciones de pareja y la terapia psicológica, estando sujeto todo esto a posibles cambios. Los días que publicaremos los podcasts serán los lunes. La dinámica que tenemos planeada es la siguiente. Primero, nosotros sacaremos un episodio sobre el tema a discutir con base en lo que hemos investigado y revisado dentro de nuestras clases, con la finalidad de abrir un espacio de debate a través de nuestras redes sociales, para posteriormente recopilar tus comentarios y dudas en el siguiente podcast, y así compartirlos y discutirlos. Por lo que un episodio será hecho por Ara y por mí y el siguiente será realizado tomándote en cuenta a ti, con la perspectiva que tienes respecto al tema. Por eso es de suma importancia que nos sigas en nuestras redes sociales y además compartas el podcast con tus conocidos o amigos a quienes creas que estos temas son de su interés y tengan algo que compartir al respecto. Te agradecemos el que hayas llegado hasta este minuto. Nos gustaría que nos compartas tu experiencia sobre cómo has vivido la pandemia en nuestras páginas de Instagram y en el chat de comentarios en YouTube, donde nos encuentras como el Panóptico Podcast. Sí, y no olvides darnos like y compartirnos con tus amigos. Gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros hoy y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio. Nos escucharemos el siguiente lunes de El Panóptico. Hasta la próxima.